Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Rafael Estrada Michel. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, mil gracias a La ustedes. agenda súper saturada. ¿Cómo le explicaríamos a la gente qué es, para qué sirve el INACIPE? Bueno, el INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es un organismo descentralizado, sectorizado en la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República es el presidente de nuestra Junta de Gobierno y tiene por objeto la difusión, el análisis, la alta investigación, la capacitación, la formación, no solo de funcionarios públicos, sino de todos los interesados en las ciencias penales. A veces creemos que estas ciencias penales se reducen al derecho penal, sustantivo, código penal, procesal, los códigos de procedimientos, y no. Las ciencias penales abarcan mucho más, desde lo más interesante y lo que vemos en las películas y en las series de televisión, que es la criminalística, las ciencias forenses, todo lo que tiene que ver con las pruebas periciales, hasta la criminología, la victimología, el proceso penal acusatorio, etcétera, ¿no? Es decir, es una amplia gama de acercamientos al fenómeno criminal. Y desgraciadamente en un país como el nuestro, pues se ha hecho cada vez más importante conocer a fondo este tipo de fenómenos. Ayudan bastante a la gente, no solamente a los medios de comunicación para explicar y desmenuzar cada una de las noticias que se van suscitando, sino también empiezan a capacitar a gente. Por ejemplo, tienen este laboratorio, ¿no?, de criminalística. También capacitan a policías, los que próximamente entrarán, algunos de ellos tal vez, a la gendarmería. En fin, tienen una gran ayuda de capacitación a las personas. Sí, digamos, en temas de capacitación, pues desde luego hay una amplísima tradición que empezó con el doctor Quirós Cuarón, con el doctor Rafael Moreno González, en lo que se refiere a la capacitación de peritos, es decir, de expertos en criminalística, en todas las ramas que te puedas imaginar de la criminalística, desde lo más obvio, la balística, hasta lo que se nos ocurre menos, ¿no? Las periciales contables, las periciales en materia fiscal, etcétera. Luego hay una rama de capacitación a funcionarios en criminología. Es particularmente importante que los agentes de investigación, los agentes de las policías, las y los encargados de los sistemas penitenciarios sepan mucho de criminología, de psicología criminal, de victimología, de trato a los procesados y a los internos, etcétera. Y en eso el INACIPE también ha cumplido desde tiempos de don Celestino Porte Petit, de don Sergio García Ramírez, de figuras de referencia en lo que se refiere al trato a procesados e internos, pues una función importantísima. Y luego está el asunto de, como muy bien señalabas, la capacitación a los abogados en general, sea que desempeñen una labor en el Ministerio Público como agentes del mismo, o sea que sean abogados en las múltiples facetas que tienen, como defensoras y defensores públicos, como defensoras y defensores privados, como expertos en derecho nacional o con perspectiva comparada, y sobre todo a raíz de la reforma de 2011 nos ha preocupado muchísimo que sean expertos en materia de derechos humanos, es decir, que sean garantes de la tutela efectiva de los derechos humanos en nuestro país. Es muy importante la labor que ustedes desempeñan, por ejemplo, ahora con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales después de la reforma. Explícanos, ¿en qué consiste esto, los juicios orales que ya los tenemos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Para empezar. Pues tienes toda la razón, ya están aquí. Es decir, el transitorio de la reforma de 2008, que fue una reforma constitucional, establecía que teníamos que tener un sistema procesal acusatorio. Ahorita vamos, si te parece bien, a qué es esto. A más tardar instrumentado en toda la República, es decir, en los estados, en el fuero militar y en el fuero federal, en 2016, en junio de 2016. O sea que lo tenemos encima. El Congreso de la Unión ha sido lo suficientemente perspicaz, lo suficientemente eficaz para expedir un código nacional después de una reforma constitucional que se dio al efecto para que ya no tengamos 32 códigos de procedimientos penales distintos en cada una de las entidades federativas, sino que tengamos uno solo que se llama nacional. No es que sea federal,
es que es tanto para el ámbito federal como para todos los ámbitos locales. Y esto implica que todos los juicios penales en la República se van a desarrollar de la misma forma. Su cauce va a ser lo que llamamos un cauce acusatorio. Lo que hemos dado a llamar los juicios orales, aunque no se reduce de ninguna forma a la mera oralidad, sino al hecho de que el Ministerio Público y la defensa actúen en total paridad, es decir, que tengan una situación de un partido que está empatado a 0-0 goles cuando comienza y que haya una igualdad de armas para llevar las causas ante jueces. Un juez de control que se encargará de garantizar los derechos fundamentales de los procesados, desde luego en el momento de la detención y después hasta una audiencia intermedia y luego la audiencia de juicio oral. En el ínterin se puede dar, que esto es muy interesante, mecanismos de solución alternativa de controversias. Es decir, que no vamos a tener la obligación, como la tenemos ahorita en la mayoría de los códigos penales, procesales penales de la República, de llegar hasta una sentencia definitiva, sino que puede haber salidas alternas al proceso. ¿Cuáles? Por ejemplo, a través de una conciliación, de una reparación del daño que deje a las víctimas contentas, de un procedimiento abreviado cuando se decida cooperar con el Ministerio Público, o incluso a través del criterio de oportunidad que se le llama en la reforma constitucional, que en realidad es un criterio de justicia. ¿Por qué? Porque se trata de determinar cuándo es necesario que el Ministerio Público tenga conclusiones acusatorias, ejerza la acción penal, y cuándo es irrelevante por cuestiones de política criminal, etcétera. Es decir, no todos los delitos tendrán que llevarse hasta sus últimas consecuencias. Esto nos permitirá... ¿Federales o...? Federales y locales. Uh-huh. En esto no se hace más distinción que aquella que tiene que ver con delitos de determinada gravedad, en donde sí necesariamente tendrán que ser investigados hasta lo último y llevados hasta la sentencia definitiva. Uh-huh. Pero en los demás casos, pues más vale llegar a un buen arreglo, en algunos casos, más vale decir, oye, pues no voy a gastar todas las fuerzas del Estado mexicano en perseguir estas conductas que de alguna forma son irrelevantes o resulta contrario a la política criminal más sensata, perseguirlas hasta la última instancia, etcétera. Y está también el tema de la racionalización de la prisión preventiva, que este es un tema que se ha entendido mal y que se ha puesto poco énfasis, pero es importantísimo. Es necesario que nuestras cárceles dejen de tener procesados como internos fundamentalmente, ¿no? En México el 40%... Porque pasan años además. Pasan años y no han escuchado sentencia condenatoria evidentemente y sin embargo siguen ahí privados de su libertad. Bueno, pues ahora tenemos mecanismos para racionalizar esta prisión preventiva, desde los famosos brazaletes, otros mecanismos para asegurar que no se evadan de la acción de la justicia los procesados, pero que puedan esperar su sentencia en su casa. Creo que es un punto fundamental y que va a llevar a una justicia que sea mucho más humana, mucho más efectiva y que nos permita estar poniendo el énfasis y los recursos en donde tienen que estar, donde es más importante que estén. También reduce, ¿no?, la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país, que es y además grave. Evitan el contagio, por llamarlo de alguna forma, entre los procesados, las procesadas y los internos que están purgando una sentencia, que frecuentemente es un contacto indebido, ¿no? Que, como se dice, se enseñan ahí muchas cosas, una escuela del crimen, que no, de ningún punto de vista es práctico ni útil, ¿no? También hay ni voces deseable. que están nerviosas frente a los juicios orales, sobre todo por decir, podemos caer en una situación de injusticia con esta rapidez también. ¿Puede ser así? Bueno, a ver, aquí es donde instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Penales adquieren una relevancia superlativa. ¿Por qué razón? Porque esto se podría dar si la capacitación, si la formación de los operadores jurídicos no es la adecuada. ¿En qué sentido? Bueno, pues evidentemente si no hay los estímulos de carácter formativo, académico, incluso de carácter económico y profesional para que un agente del Ministerio Público prepare su causa de tal forma que se enfrente a abogados muy bien pagados y muy bien formados, pero que se enfrenten en igualdad de condiciones y pueda ganarles el juicio, pueda llegar a una sentencia como la que quiere el Estado mexicano, pues evidentemente puede haber problemas de impunidad, puede haber problemas de excesiva celeridad, ¿Corrupción? Puede haber problemas de corrupción, como los hay también en el sistema mixto e inquisitivo que tenemos. O sea, esto es bien importante que lo tengamos interiorizado. No porque pueda haber un proceso penal en sentido acusatorio
que tenga determinados incentivos para la corrupción, esto quiere decir que el proceso que tenemos hoy por hoy sea impoluto y sea inmaculado y sea buenísimo. No. Es decir, aquí la gran relevancia del tema es, como lo han advertido las administraciones y el Ejecutivo Federal, lo interesante es, ¿nos quedamos con el proceso que tenemos o necesitamos darle a la ciudadanía mexicana un debido proceso? Un proceso que se debe desde hace muchos años, debido, ¿no? Es un proceso adecuado a la efectiva garantía de los derechos de todos los participantes en el proceso. Y por ello me refiero también a la efectiva garantía de los derechos de las víctimas, ¿no? Que han sido las grandes olvidadas del proceso penal y que hoy por hoy adquieren una relevancia mayor. Es decir, por supuesto, no hay ningún proceso perfecto, ¿no? Estamos acercándonos a modelos con estándares internacionales, vamos a decir, con fundamentales de debido proceso, mucho más acordes con nuestra naturaleza de una democracia consolidada, de un Estado constitucional y democrático de derecho. Y esto es una muy buena noticia. Ahora, hay que hacerlo bien. ¿Cómo le hacemos para que se haga bien? Bueno, es una labor de facultades de derecho, de facultades de criminología y criminalística, es una labor de los formadores, de los operadores jurídicos. Tenemos que tener a los mejores en cada puesto. El proceso penal debe dejar de ser un proceso olvidado para los grandes operadores y tiene que empezar a ser el proceso de mayor relevancia, porque ahí se juegan muchas veces los valores jurídicos de mayor relevancia, patrimoniales, pero también la propia vida, la libertad, la seguridad jurídica, etcétera. Todo es perfectible. ¿Cómo ves la Ley General de Víctimas? Bueno, la Ley General de Víctimas estableció un sistema, como muy bien dices, perfectible. Este sistema quiere decir que los tres órdenes de gobierno tendrán que estar muy pendientes de la efectiva garantía de los derechos de las víctimas a través del dictado de políticas públicas y, bueno, pues la Ley General de Víctimas lo que vino a hacer fue a responder a un reclamo de la ciudadanía, evidentemente. Ahora, perfectible sí, ha sufrido ya un par de reformas, ¿no? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha reformulado, existe ya, hay 7 comisionados nombrados, hay una presidenta de la propia comisión y está trabajando en la formulación de políticas públicas. Aquí el gran quid es cómo mantenemos una atención efectiva, integral a las víctimas del delito que llene las aspiraciones de las propias víctimas y de su entorno más cercano, de su entorno familiar, pero también de su entorno comunitario. Y es un reto enorme para el Estado mexicano, insisto, en sus 3 órdenes. ¿Por qué insisto tanto en esto de los órdenes? Porque tiene que haber una réplica del Sistema Nacional de Víctimas en los estados de la Federación. Y ahí también tenemos un reto importante, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los criterios judiciales. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿A qué redes sociales se puede sumar la gente para seguirte a ti o seguir al instituto? Bueno, en Twitter estamos en @inacipe, con C, ¿no? Y un servidor, @Rafael Estrada M, ¿no? Y el Twitter es bastante divertido, ¿no? Y ahí tenemos información de todas nuestras actividades, lo mismo en la página web del instituto, www.inacipe.gov.mx. Muy bien. Rafael Estrada Mitchell en Galería VIP. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, no le cambien. La detención del Chapo Guzmán es desde todos los puntos de vista una muy buena noticia para el sistema de procuración de justicia y para el sistema de seguridad pública en general. Es decir, es la confirmación de que los esfuerzos del Estado mexicano han ido hacia evitar la impunidad en los más altos niveles de organización del propio crimen. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con el director del INACIPE, Rafael Estrada Mitchell. La detención del Chapo Guzmán, ¿qué lectura se le puede dar? Yo creo que la detención del Chapo Guzmán es desde todos los puntos de vista una muy buena noticia para el sistema de procuración de justicia y para el sistema de seguridad pública en general. Es decir, es la confirmación de que los esfuerzos del Estado mexicano han ido hacia evitar la impunidad
en los más altos niveles de organización del propio crimen, ¿no? Y aunque evidentemente no es, como no puede serlo, la detención de ninguno de los capos, la solución terminal, integral, la panacea, es una buena noticia de efectividad de las fuerzas de la inteligencia en el país, pero también de seguridad y de procuración de justicia y de coordinación de las mismas. ¿Efectividad porque siempre fueron efectivos o efectividad a diferencia del sexenio anterior? No, yo creo que siempre ha habido un grado de eficiencia y eficacia. Lo que pasa es que, bueno, pues las buenas noticias en estos temas van llegando frecuentemente a cuentagotas o desesperantemente a cuentagotas. Ahora, no cabe duda que los cambios de estrategia también funcionan muy bien en todo esto y que el Estado mexicano, cuando cambia su estrategia y la vuelve una estrategia de mayor inteligencia en el sentido de poner los servicios de inteligencia a favor de una investigación efectiva, lo que generan son este tipo de buenas noticias, sin considerar que hayamos llegado a la meta, ¿no? Pero esto es un fenómeno que se va dando por acumulación. Lo importante es ser sistemáticos y disciplinados en la estrategia. La atención está puesta en la posible extradición de Joaquín Guzmán Loera. ¿Sería conveniente? Yo pienso que no. En mi opinión muy personal, lo conveniente es dar la señal al mundo de que el país, como Estado constitucional y democrático de derecho que es, de que la República tiene la fortaleza institucional suficiente para juzgar a este tipo de personajes de tal relevancia dentro de la organización criminal internacional. Ahora se dio primero la renuncia de Manuel Mondragón y Calv y viene la entrada en vigor de la Gendarmería. ¿Esto también es un cambio o una modificación de la estrategia? No, bueno, la Gendarmería, la administración del presidente Peña Nieto, desde el primer momento ha sido muy constante en el sentido de considerar que tenemos que tener un cuerpo de policía como la Gendarmería. En ese sentido no hay cambio de estrategia, simplemente se está dando dentro de los tiempos, hasta donde entiendo, de los tiempos de la propia estrategia, fijados desde el principio de la propia administración. La Gendarmería lo que se busca es tener un contacto policial mucho más cercano a la comunidad, a las comunidades, y que el ciudadano sienta que tiene, pues como en los viejos tiempos, un gendarme al que acudir pues prácticamente en cada esquina de las calles de nuestras ciudades. También me parece que es una estrategia que cabalmente implementada puede llevar a muy buenos resultados. Prevención del delito, que es lo más interesante. Exacto, es a lo que iba, de prevención del delito. Así será más es. efectiva. Mucho más que de persecución de las conductas criminales, de prevención de la comisión de los mismos. Claro, esto dentro de un paquete mucho más sistemático, ¿no? Mucho más grande, mucho más amplio, porque la prevención del delito está prácticamente en todo y comienza, yo te diría que en el mes 0 de vida de cada una de los mexicanas y cada uno de los mexicanos. ¿Y qué pasa en Michoacán, las autodefensas? Primero la negociación, la plática entre autoridades y miembros de las autodefensas, ahora comenzamos a ver procesos en contra de los líderes de estas autodefensas. ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, el tema desde el INACIPE y con una perspectiva académica se interpreta como un tema que hay que distinguir primero que nada de los cuerpos comunitarios de defensa que conforme a los usos y costumbres de las comunidades indígenas, en este caso de las comunidades purépechas, han existido desde la reforma del artículo 2 constitucional. Es decir, no se trata de guardias comunitarias en el sentido de usos y costumbres indígenas, sino de cuerpos de autoayuda de las propias comunidades que se veían asoladas por la operación del crimen organizado. Y aquí me parece que la opinión pública tiene que estar muy consciente de que lo que se persigue no es que la gente se autodefienda, sino que la gente pretenda hacerse justicia por propia mano, en primer lugar, y también que lo que haya detrás de estos grupos de autodefensa sean intereses inconfesables, es decir, sean cuerpos del crimen organizado que se están enfrentando a otros cuerpos del crimen organizado y que podamos tener ahí una confusión de fuerzas que lleve a una situación de enorme inestabilidad. Yo creo que la estrategia ha sido la adecuada, tanto del gobierno de Michoacán como del gobierno federal, en el sentido de no enardecer más los ánimos, de analizar con inteligencia, sin apasionamientos, cuando estamos frente a un grupo de autodefensa que legítimamente esté buscando autoayudarse y proteger a sus comunidades, ¿no? Que vamos a ponerles nombres y apellidos. Esas comunidades son niños, son niñas, son adolescentes, son chicas que necesitan forzosamente una ayuda efectiva, ¿no? Y cuando estamos frente a esa ayuda en
coordinación con las fuerzas estatales, pues la situación puede llegar a ser mucho mejor que la que se tiene en momentos de gran enardecimiento. Y cuando, al contrario, estamos frente a fuerzas artificiales, ¿no? Cuando estamos más bien frente a excusas para el enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado. ¿Qué es lo que está fallando para que existan en diferentes entidades de la República estos surgimientos de autodefensas, que están armados, que no están totalmente claros del bien y el mal, esa línea, ¿no?, divisoria? Bueno, yo lo que te puedo decir es que esa es una zona difícil. Como la zona de la Tierra Caliente guerrerense ha sido siempre difícil, ha sido difícil que el aparato público entre con eficacia, y lo que estamos viendo pues son reproducciones de este fenómeno de falta de eficiencia en la operación de los aparatos de seguridad estatales, ¿no?, públicos. Es un fenómeno histórico, lo cual no debe consolarnos, sino que debemos buscar eficacia para que el hartazgo de las comunidades termine. Y ese es un hartazgo con la violencia autogenerada y con la violencia no prevenida. Y desde luego con la operación de grupos externos que llegan a aprovechar una situación de enorme inestabilidad. Yo creo que por ahí va la explicación. Además hay raíces culturales del fenómeno, hay raíces de enorme violencia de siempre. Y lo que se tiene que hacer es bajar el nivel de enardecimiento. En ese sentido, me parece que la estrategia ha sido la adecuada. Pero no es una falla del Estado. No, en el sentido de un Estado fallido me parece que no podemos hablar. Me parece que podemos hablar de grandes zonas de falta de coordinación y de falta de eficiencia históricamente en este tipo de zonas muy calientes, ¿verdad? muy enardecidas de suyo. En el tema de seguridad, todo el Código Penal, lo que estábamos platicando en un principio, en el primer bloque, ¿cómo se encuentra México en esta primera etapa de gobierno? A mí me parece que hay buenas razones para mantener cierto optimismo. El país no ha llegado a tener, ni mucho menos, te doy un dato objetivo, las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes que tienen muchas ciudades en Centro y Sudamérica. En ese sentido, el país ha mantenido una línea de estabilidad. Hay cierta mala fama del país que no se corresponde con cifras objetivas, y lo que tenemos que hacer es volver a una estrategia que permita no solo hablar de las bondades que tiene el combate efectivo al crimen, pero no solo al crimen, a la corrupción, a un sistema no eficaz de persecución de los delitos y de aseguramiento y garantía efectiva de una seguridad humana en el ámbito público, sino también ser mucho más eficaces en la estrategia de colaboración con las propias fuerzas sociales. ¿A qué voy? A que la prevención del delito está en todo mundo. Eso es un fenómeno que nos tiene que importar a todos como gobernados, y en el sentido de que tengamos una comunicación mayor entre Estado y sociedad, entre comunidades y aparato público, vamos a poder enfrentar el fenómeno con mucha mayor eficacia. En aquellos días de la Escuela Libre de Derecho, ahora en tu ejercicio, después de haber pasado por esa especialización en derechos humanos, ¿cómo ves las leyes en nuestro país? Pues, primero veo que me tienes bastante bien estudiado. Efectivamente, yo estudié Derecho en la Libre. Después procuré especializarme en el ámbito de antropología jurídica, que por aquel entonces estaba muy de moda en el país, por el alzamiento zapatista, por los tratados de San Andrés, lo que vino después, que fue la reforma del artículo 2º constitucional, y luego me interesó mucho la historia constitucional, como la platicaba yo, y en eso traté yo de especializarme en historia del derecho. Luego, los caminos son bastante difíciles, se bifurcan, son inescrutables, y acabé apasionándome por la historia del proceso penal, que es un tema padrísimo de historia del derecho, porque tiene que ver con la forma en que nos acercamos a la tutela efectiva de los derechos humanos, a los derechos de los procesados, a los derechos de las víctimas. E históricamente, pues esto lo podemos rastrear en 500 años o en periplos todavía más grandes, 1000 años, y nos damos cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol y que tampoco debemos asustarnos demasiado, simplemente procurar ser lo más eficientes que podamos. Sin embargo, hay organismos internacionales que siempre ponen el dedo en el tema de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Constantemente hacen recomendaciones, siempre hay un debate en ese sentido. Con tu trayectoria, ¿crees que se está modificando y estamos más apegados?
Sí, me parece que los discursos en las últimas administraciones, 4 administraciones, 5 quizá, han sido discursos de mucho mayor énfasis a partir de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de mucho mayor énfasis en la tutela y en la garantía efectiva de los derechos fundamentales, que no son cualquier cosa. Oye, es muy, muy importante que tengamos la garantía de que en los procesos no se tortura a las personas para obtener una declaración, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy importante que tengamos la conciencia de lo relevante que es un debido proceso. Es muy importante que la libertad de expresión esté siempre garantizada. Es decir, el énfasis que se ha puesto desde hace 25, 30 años en los derechos humanos en nuestro país es un énfasis históricamente relevante y de gran generación de cultura constitucional que es cultura de igualdad y de libertad, es decir, de algo que las y los mexicanos compartamos plenamente, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos que avanzar muchísimo, ¿no? Los habitantes de la República, pero también los transeúntes por la misma, me refiero a los migrantes y demás, tienen que ser vistos como derechohabientes absolutos de los derechos universales, fundamentales, básicos para la convivencia, que son los famosos derechos humanos. Rafael Estrada Mitchell seguramente tiene sus pecados, le voy a ir diciendo cada uno. Mira nada más. Es la sorpresa del programa, me dices lo primero que se te ocurra. A ver. Gula. Pasta. Lujuria. Mujeres. Pereza. Mi cama. Soberbia. Toda. Avaricia. Esa sí no. Envidia. Menos, esa es horrible. Ira. Pero por montones. El legado de tu administración. Lo que quiero es encauzar el Instituto Nacional de Ciencias Penales a convertirse en esa gran institución de desarrollo de las propias ciencias penales en que ha pensado el Procurador General de la República, a título de universidad de ciencias penales que tenga un nivel de clase mundial. El INACIP es un referente en nuestra área, en nuestro entorno cultural, político y jurídico, y tiene que consolidarse como la gran institución que soñaron sus fundadores. Rafael, un placer tenerte aquí en Galería Iberia. Ha sido un gustazo, mil gracias. El director del INACIP, pásenla muy bien. Muy buena noche.